¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa extra de Entre Párrafos, hoy con textos de Jonathan Bianco, escritor argentino a quien entrevistamos en el podcast anterior. Se trata de Sueños de Guerra, Szronok, un interesante exponente de la literatura fantástica de la que voy a leer la presentación y el capítulo 1 denominado Szronok. Pero antes permítanme hacerles un par de recomendaciones. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, vamos a los textos. Presentación. Los humanos creemos que somos seres impredecibles, no sabemos hasta dónde puede llegar la mente de cada uno o de lo que somos capaces cuando algunas cosas cambian y nos sorprenden convirtiéndose en situaciones que nos pueden volver locos en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Los sentimientos son lo que predomina ante cualquier quiebre en la vida. El cambio repentino es un proceso que puede afectar lo que resta de la existencia de un individuo. Los proyectos son aquellos que se idealizan, se aspiran desde los inicios de la vida y nos acompañan en cada paso del trayecto que recorremos a lo largo del tiempo. El ser humano no habitaba estas tierras en tiempos pasados. Lo material, lo físico, lo religioso, inclusive, pudo haber sido olvidado a lo largo de un periodo muy extenso en la evolución de la civilización, pero algo que no se apagó jamás fue el sentimiento. En la actualidad, la sociedad relaciona un mundo perfecto con lo material. El ser humano piensa que la vida ideal se basa en incorporar a su rutina aquello que logra por sus propias manos. Piensan que la tecnología, el dinero, la política y la economía son elementos que siembran la felicidad. Pero lo triste es que ya no suelen considerar aquello que nos brinda el propio planeta, lo natural, lo espiritual y lo artesanal. Sabemos que en la vida hay tanto derrotas como triunfos, aunque se podría decir que las derrotas son las que predominan. Pero a pesar de esto, la vida y los malos acontecimientos nos permiten afrontar obstáculos y aprender de ello. Lo que nos fortalece como seres humanos es lo que nos forma como individuos. Los seres amados que nos rodean deben ser lo más valorado en nuestra vida, a pesar de que muchas veces son recordados con honor y gloria después de su partida. Sueños de Guerra es un apartado de las cuestiones diarias.
Siempre fue un proyecto de vida. De niño pretendía poder mostrarlo al mundo y que pudiera ser reconocido. No hay que confundir el aspecto comercial y ganar dinero con lo que es narrar una historia para que sea conocida. El arte no es comparable con lo comercial, ya que esto último está hecho con el propósito de obtener ganancias. En lo personal, lo que me importa es que esta historia sea tomada con seriedad y que el lector pueda disfrutarla. Es una Biblia personal, donde se enfrentan aspectos religiosos y creencias que nunca fueron mencionadas con anterioridad. Buscará introducir al lector y poder crear un pacto donde interprete y se sienta parte de este mundo llamado Sronok. Capítulo 1. Sronok. Año 0 antes de Sronok. Un desierto, tierras áridas y en sequía, un viento hacía vibrar las arenas que se dispersaban por diversos sitios. El cielo se encontraba nublado en su totalidad. Viento, mucho viento que sacudía la tierra. No había signos de vida en ese sitio, nada se movía, nada hablaba, la comunicación era inútil. Tierras abandonadas y perdidas en ese sitio donde predominaba el color anaranjado. A lo lejos, allí por el horizonte, se veía agua moverse sutilmente, casi transparente, como cristales líquidos que merodean por el lugar, como si fueran orillas del mar que andaban al ras del suelo. El único sonido era el leve susurro del viento que surgía del propio aire, una infinita e inquietante realidad convertida en soledad. Desde la tierra se escuchó un ruido, no fue un estruendo, sino uno suave. El polvo se unía simulando así el movimiento de una mano. La silueta de un cuerpo se dibujó al unirse la tierra. Las rocas a su alrededor comenzaron a transpirar y un ser pálido se apareció recostado en el suelo. Parecía encontrarse boca abajo. Su figura aún no se mostraba en su totalidad. Ese ser milagroso tenía unos ojos verdes esmeralda que brillaban con una delicadeza resplandeciente. Un ser asustadizo, pero cuyos ojos recién transmitían una voluntad inmensa. Era un adulto de edad indescifrable, cuya mirada atónita expresaban sus ojos brillantes, un ser que renació de esas tierras. La única compañía que tenía se llamaba Soledad. También estaba junto a ese desierto anaranjado que lo rodeaba, un ser asustado y aturdido que no sabía quién era o de dónde había surgido, un ser que se encontraba confundido y perdido. Observaba el panorama desértico, pero a lo lejos vio unas rocas marrones que transpiraban gotas de agua. Eso llamó su atención. Se acercó haciendo un esfuerzo descomunal y al llegar allí vio larvas que caían resbalando y a medida que descendían se transformaban en seres extraños con pieles de colores oscuros y variados, verdes, azules, rosados, entre otros. Crías que tardarían en crecer, desarrollarse y madurar, no como el ser divino que nació de las propias tierras. En el trayecto de la caída, la primera larva se transformó en una especie de renacuajo con apariencia humana, similar a un feto que nacía de esas rocas desconocidas. Antes de que impactara con el suelo, alguien lo sostuvo. Apenas con la palma de la mano, el sujeto pálido con ojos verdes, a pesar de tener una creciente dificultad para caminar, logró sostenerlo, mientras el recién nacido iba creciendo poco a poco. «Tranquilo», dijo el sujeto pálido mirándolo fijo. «¿De dónde has salido, pequeño?», preguntó, mientras el feto comenzaba a tomar un aspecto similar a una forma humana y se movía con lentitud, reposando sobre la palma de esa mano blanca. Parecía sentirse cómodo, habitando un lugar cálido y suave, como si estuviese en la confortable placenta de su madre. «Shh», susurró. «Tranquilo»,
continuó con una tonada paternal, calmando al instante el llanto de esa criatura. «Shh», susurró, «me llamarás Sronok, yo te cuidaré», concluyó el sujeto mientras comenzaba a aparecer en su cabeza una cicatriz, una especie de flecha que terminaba en su frente y que en la punta remarcaba una esfera de color verde oscuro parecida al tono de sus ojos. Tras advertir esa cicatriz, los ojos de ese joven recién nacido se iluminaron y posado en esos brazos que lo cubrían, se sintió parte de una misma sangre. El Dios Padre tenía un don que era provocado por la marca que tenía grabada en su frente. La esfera dentro de esa flecha, cuando se iluminaba, le provocaba visiones, predicciones con las cuales debería actuar y que lo guiarían en su destino. Poseía una percepción extrasensorial que lo llevaba a ver esos sucesos. El gran poder de la fertilidad era su aliado, la procreación y la evolución eran parte de su existir, solo que el destino haría que lo descubriera con el pasar del tiempo. 12 fueron los renacuajos que caían de las rocas, 12 recién nacidos se hicieron presentes ante el Dios Supremo, hijos que lo acompañarían en su camino de vida. Eran bendecidos en una fuente de agua que permanecía allí donde nació Sronok. De esas aguas sagradas se alimentaban esos individuos. Los días volvieron a esas criaturas en niños. Cada uno poseía una capacidad particular, un predominio elemental. Les fue cedido tras una ceremonia divina en la fuente de aguas benditas. En ellos surgieron dones magníficos, poderes destinados a controlar fragmentos del planeta y con los cuales mantener el equilibrio. Su padre les dio el nombre de Cifros y talló sus nombres en roca con unos garabatos que comenzarían a formar parte de un código para luego convertirse en un lenguaje único. Ellos eran quienes debían encargarse de regular los climas y la naturaleza. Algunos podrían manejar las tierras, las aguas, los vientos y los glaciares. La cicatriz de la flecha en la cabeza de Sronok era lo que siempre le llamaba la atención a sus hijos, cuando la curiosidad irrumpía sus mentes y llevaban sus manos a la esfera que se encontraba dentro de esa flecha. Los niños siempre intentaban tocarle la frente con sus pequeñas manos purificadas, dedos que tan solo querían acariciar a su padre. Debemos creer en nosotros mismos, si no, no habrá nadie a nuestro alrededor, explicó Sronok a sus hijos, mientras permanecía en cuclillas y los niños estaban parados frente a él. Esta cicatriz es un símbolo, continuó Sronok, símbolo de paz, armonía y sabiduría que debemos tener siempre en nuestros corazones. ¿Cómo los llamaremos?, quiso saber curioso Jonas, el cifro de la tierra. Pequirio, flecha de Pequirio, respondió Sronok. ¿Por qué?, insistió el niño de piel verde. ¿Qué significa? En ella podremos encontrar el equilibrio cada vez que lo necesitemos. En esos momentos cuando estemos tristes o felices, jamás debemos perder el equilibrio, explicaba el padre mientras los 12 cifros escuchaban con atención. Lo vertical simboliza la solidez, lo horizontal el equilibrio, la punta triangular el desequilibrio que podemos tener emocionalmente. Pero para ello está la esfera verde que simboliza la esperanza de salir adelante y afrontar las situaciones que se nos presenten, expresó mientras sus hijos prestaban atención. Los símbolos de las flechas de Pequirio fueron tallados y esculpidos en madera y en metales preciosos que se habían encontrado bajo tierra. Distintas razas habían sido creadas por la fuente sagrada y por los presagios del dios Sronok de la fertilidad. Los cifros eran dioses para ellos, cuya misión era acompañar a las diversas especies y guiarlas en su camino y su reproducción. Los cifros tierra guiaban sus linajes
construyendo montañas y labrando campos para que los frutos crezcan y puedan alimentar a sus especies. Los ríos y mares eran expandidos por sus selectos cifros, quienes brindaban pesca y agua que podían beber. Las lluvias provenían de otros dioses elementales en espacios donde predominaba la sequía, y los glaciares eran cuidados por quienes se manifestaban en hemisferios extremos, que también debían ser controlados por sus cifros correspondientes. Otros 2 fueron asignados para controlar el fuego del magma hirviendo de los volcanes furiosos provenientes del núcleo de Sronok. Viajaban para apoyarse y negociar. Realizaban trueques entre sus enormes campos. Sronok había dotado de distintas fuerzas fértiles a distintas tierras. En unas predominaban los frutos que crecían de mayor tamaño y sabor, más dulce, haciéndolos irresistibles al paladar. En otras la vegetación y ganadería, y en otras sectores de maderas de partolos provenientes de los bosques eternos, comandados por elfos, fuertes troncos, con los cuales algunos solían edificar sus casas. Estos intercambios permitían interactuar y cooperar entre las distintas especies para una convivencia pacífica. Los tiempos se tornaban calmos y todo era controlado por el dios Sronok, quien habitaba en su reino llamado Explacatoma, en las tierras donde renació y construyó un gran templo donde bendecía los nacimientos de los individuos que recién respiraban el aire Skronixta. Hasta aquí este fragmento de Sueños de Guerra, Sronok, de Jonathan Bianco, escritor argentino, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores, un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.